El día de esta noche, ¿por qué le pidieron la renuncia a Cristian Barra, delegado presidencial en la Araucanía? A ver, obviamente, primero voy a contestar al tiro, pero vamos a un contexto de lo que está pasando este último año que nos queda. Yo creo que es probablemente el gobierno que le ha tocado unos 3 años con mayor intensidad en la última década. O sea, un 2018 que a veces se nos olvida, con una movilización feminista que significó cuestiones culturales muy importantes que después se fueron materializando, un 2019 que termina con estallido social, un 2020 con la pandemia y un 2021 en el cual no hay tiempo para que haya pato cojo. No lo hay porque es primero el desafío de la pandemia y la vacunación en este primer trimestre sobre todo, y también en el segundo hasta terminar en junio, la instalación de la Convención Constituyente, luego la recuperación de los trabajos y la recuperación económica y finalmente ya las elecciones presidenciales. Entonces es un año que está lleno de pega. Y en el tema de la Araucanía se han hecho muchas cosas que han sido complejas también. Evidentemente hay un problema de violencia y evidentemente también hay un problema de más larga data. Pero ministro, sabemos que el problema tiene siglos de historia, pero concretamente, ¿por qué le piden la renuncia a Cristian Barra, que era la persona a cargo de la resolución? Él pone su cargo a disposición después de la entrevista de hoy, evidentemente, que no fue revisada ni por el ministro de Interior ni por otros equipos, y nosotros obviamente no compartimos esas expresiones. ¿Qué es lo que no comparten en particular? No, hay una serie de cosas ahí que no son adecuadas toda vez de que nosotros valoramos el trabajo que han hecho las Fuerzas Armadas y su colaboración, que ha sido permanente durante la pandemia, por supuesto que de acuerdo a lo que establece la Constitución y lo que establece los estados de excepción en su rol. Y así también, por ejemplo, en Colchane, gracias, digamos, a el decreto 265, ellos también prestan una colaboración y en la Araucanía también lo hacen. Pero, y ojo con una cosa, ellos nunca pueden sustituir la labor de las policías. Siempre lo que han hecho en la Araucanía es prestar una colaboración en términos logísticos, en términos, por ejemplo, de entregar... ¿Claro eso? ¿Perdón? Cristian Barra no tenía claro eso, porque es bien preocupante lo que él dice, lo voy a citar textualmente. Encuentro insólito que estas personas de las Fuerzas Armadas lleguen a las reuniones con abogados para decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera. ¿Qué cosas quería el gobierno a través de Cristian Barra que las Fuerzas Armadas hicieran y ellos tienen que ir con abogados para decirles esto no es legal? Primero, una cosa sobre el abogado es que existe un acuerdo internacional en que se debe prestar asesoría jurídica a las Fuerzas Armadas cuando están, por ejemplo, en estados de excepción. Entonces no es nada raro, digamos, que lo estén. Pero él encontraba insólito que llegaran con abogados. Entonces, y ahí me voy a la segunda parte. Nosotros sí hemos visto una colaboración permanente y un ánimo de colaboración por parte de las Fuerzas Armadas a prestar la ayuda que deben hacer en el contexto de la pandemia. Y igual que como cuando fue, por ejemplo, el terremoto. Entonces, ¿cuándo puede las Fuerzas Armadas intervenir en orden público, llamémoslo así, tradicional, cuando hay flagrancia? Perfecto, pero ¿qué le pedía Cristian Barra a las Fuerzas Armadas? No, absolutamente nada que hubiese requerido, digamos, alguien que dijera que no. Y eso es, entre otras cosas, la razón por la cual él no sigue a cargo de ese equipo coordinador. Entonces, ministro, porque hay dos cosas. Uno es que las declaraciones pueden ser completamente desatinadas para una autoridad en cuanto a revelar cosas que no debe revelar. Una cosa por la cual sale. Pero otra cosa es la certidumbre o lo cierto de lo que está diciendo atrás. Y en ese sentido me parece que lo que plantea Barra, digamos, es que hay un ánimo de las Fuerzas Armadas que en el fondo no se contrapone con lo que quiere el gobierno. ¿Eso lo desmiente usted en cuanto a esa disposición de la... Es que, Francisco, los hechos lo acaban de hacer, por algo es que él no sigue a cargo pero nosotros no valoramos a cargo por las declaraciones. Nosotros valoramos la labor que han hecho las Fuerzas Armadas, con la cual hemos trabajado en coordinación, por ejemplo, en el plan frontera, lo que ocurrió en Colchane y en toda la pandemia. Entonces, de nuevo, hay un límite que se ha establecido, por ejemplo, porque se nombran jefes de la defensa cuando hay un estado de excepción a raíz de la catástrofe. Entonces, la pregunta es ¿toda ese jefe de defensa está a cargo de todo el orden público o el orden público en relación a la pandemia? Solo para terminar. Porque hay un límite ahí, ¿cierto? Y ese límite a veces puede ser difuso y ese límite es donde a veces se pueden solicitar ciertas cosas de mayor colaboración, por ejemplo, en términos de materiales, en términos de automóviles y otros. Pero no hay absolutamente, y por eso quiero desmentir absolutamente lo que algunos tratan de teorizar y otros de qué cosas se le estaba pidiendo que era legal. Absolutamente no. Pero una cosa concreta, el gobierno anunció los patrullajes mixtos, ¿cierto? Y los patrullajes mixtos en torno al problema de la Araucanía, no en torno al estado de excepción que está relacionado con el COVID. Eso los militares no estuvieron dispuestos. Ese es el punto de fondo por el cual los militares... Estuvieron dispuestos, por eso es que se están realizando y además que tuvieron buenos resultados. Los hechos graves luego de esos patrullajes mixtos bajaron. Y lo que además decía
Barra en la entrevista era sobre el plan cosecha, que era importante porque durante este año hubo 1000 hectáreas adicionales que pudieron ser cosechadas con respecto al año pasado. Sí, con respecto al miedo que tienen lamentablemente muchas personas de ser extorsionadas, de que sean quemados sus campos, porque, de nuevo, y al tiro, lo que quería decir es que hay un tema que es de larga data, que requiere política pública, diálogo, reconocimiento, que requiere que nos pongamos, que continuemos algo que venía también desde el gobierno anterior, lo que hizo Monseñor Vargas, lo que también hizo al inicio de este gobierno. Ministro, pero una pregunta. Ministro Moreno, y termino el tiro. Y otra cosa distinta es la violencia que trata de revestirse de una moralidad y de una causa. Y en eso la extrema derecha y la extrema izquierda se juntan, porque los dos tratan de mezclar y eso a nosotros nos parece inaceptable, porque sacar a una mujer en la mitad de la madrugada a punta de cañón para decirle que me dé armas o dé dinero no tiene ninguna causa. Ministro, para terminar el tema Barra y ir a otros temas, ¿no hay una reflexión del gobierno de decir cómo en primer lugar pusieron a una persona en ese cargo, a una persona que piensa que si los militares quieren actuar dentro del marco de la legalidad y se asesoran por abogados en ese plano, a él le parece mal? O sea, ¿cómo eligen gente que no cree que los militares deben regirse por las leyes? No, él sí cree que tiene que regirse por las leyes. Pero no es lo que dice la entrevista. Y yo quiero recordar además que hay un equipo de personas que está trabajando aquí. Sí, pero él fue elegido especialmente para hacer ese trabajo, o sea, un cargo muy estratégico. Coordinador de un equipo que es la provincia de Arauco, más en la Araucanía, porque hay muchas cosas que son complejas. Y ese equipo coordinador tiene que ver con las querellas que se han presentado más de 350 querellas. El problema es que solo un porcentaje bajo de ellas, solo 42, tienen imputado conocido. Entonces, sí se requiere una mayor colaboración, por ejemplo, con la Fiscalía para poder hacer el trabajo que se requiere. También hay otro, al tiro, con Gobierno Interior, porque son muchos municipios que tienen que seguir avanzando en sus inversiones, parte también de lo que está en el plan Araucanía como tal, Impulsa Araucanía. Entonces, hay una coordinación que se hace bien en ese equipo y él estaba a cargo de ese equipo y ahora dejó de serlo. Ministro, pero todo lo que usted menciona se ve poco de conducción política finalmente. Esto es, en gran parte, un tema político. Y uno, por ejemplo, leía la entrevista de Cristian Barra y uno veía muy poca política en su entrevista. Se hablaba de coordinación, como usted bien decía, con los tribunales. Él hablaba, yo soy operativo al 100%. Y uno dice, una persona que está delegada del gobierno para encabezar un problema complejísimo, como usted está hablando, de política no tenía nada. Y ahora uno ve que quien va a ir para allá es Loreto Tapia. Perdón, Loreto Silva. Ella va para allá, pero también va en un cargo más bien legal. ¿Cuándo van a empezar a hacer política ahí? ¿Cuándo van a mandar a alguien que realmente tome la conducción política de un tema complejísimo que va mucho más allá de un tema, por supuesto, militar, policial, judicial? ¿Cuándo? Lo que pasa, Maca, que eso es como el intento de mezclar las cosas que yo he tratado de decir que tienen que separarse. Porque la política no tiene que ver con los ataques terroristas. La política tiene que ver con cómo solucionamos el tema de larga data. Y de allí el ministro Moreno, de ahí insisto, en la comisión Vargas que se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, hicieron una serie de acuerdos. Pero todo el plan Moreno paró con el caso de Catrillanca y ustedes no lo retomaron. No. Sí se ha retomado y está en el interés del gobierno el seguir haciéndolo. Y así lo ha manifestado también el presidente Piñera. Pero al mismo tiempo se requiere que haya un convencimiento de todas las fuerzas políticas, de todas las autoridades, sobre que es inaceptable que algunos justifiquen la violencia. ¿Pero quién está a cargo de eso? Hay una cuestión política, o sea, la conducción política del gobierno evidentemente la hace el presidente, los ministros somos parte, digamos, él nos delega ciertas tareas y en esto está el ministro de Interior, por algo que Rodrigo Delgado viajó allá, junto con los jefes de las policías, con el jefe del Estado Mayor Conjunto, en seguir coordinándose ahí, empezaron los patrullajes mixtos, ya han tenido, yo no quiero ser exitista en esto, pero algunos resultados que han sido un poco mejores. Pero, ministro, usted sigue hablando del tema estrictamente de seguridad, lo que le digo que al principio del gobierno del presidente Piñera que hubo una apuesta política encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, con una mirada mucho más amplia, por cierto, del problema, que es en parte de seguridad, pero tiene otras aristas. La pregunta es, ¿ya no hay nadie a cargo de eso? No, esa parte, por supuesto, la ministra Rubilar también ha estado a cargo de ello y ha viajado varias veces a la Araucanía en este sentido. Y se pueden anunciar otras cosas más en adelante, y el presidente ha querido convocar también a distintos actores sobre la Araucanía, de nuevo, para decir, mire, hay un camino que tiene que ir en paralelo, de diálogo, de reconocimiento. Hay proyectos de ley que están puestos ya en el Congreso que pueden avanzar y no habían avanzado porque no había acuerdo con la oposición también para sacarlos adelante. Yo creo que ya es momento que sí los saquemos adelante, pero eso es distinto a lo urgente e inmediato que tiene que ver con el fin de la violencia. Ministro, hablando de nuevo de las Fuerzas Armadas, ¿usted está de acuerdo con que quienes atacaron el monumento a Baquedano son antichilenos?
A ver, yo entiendo el dolor que le produce a las Fuerzas Armadas el que Manuel Baquedano, que fue un héroe de la Guerra del Pacífico, hay un grupo de personas, de nuevo, violentistas, delincuentes, que la discusión no es sobre Manuel Baquedano, la discusión es sobre la violencia. Por tanto, decir que es sobre Baquedano es simplemente eludirlo. Lo que ocurre lamentablemente en Plaza Baquedano durante harto tiempo es que hay un grupo de personas que quiere secuestrar esa plaza, que ha hecho que la convivencia para todos quienes viven alrededor sea imposible y para quienes transitan allá. Y no solo eso, sino que además se sienten respaldados políticamente porque se presentó un proyecto de ley por parte del Partido Comunista y el Frente Amplio que decía que si tú tirabas una bomba molotov a una carabinera, le quemabas la cara, en verdad eso no tenía que ser punible. Que el homicidio frustrado en el contexto de una manifestación no puede ser punible. Ese tipo de señales son gravísimas. ¿Ministro? Y por tanto, el problema no es Manuel Baquedano, el problema es la violencia. Pero solamente para cerrar, solamente para cerrar el tema de las Fuerzas Armadas. Usted dijo que no era una deliberación, sino que una opinión. Tienen las Fuerzas Armadas que tienen el monopolio del uso de la fuerza, el monopolio de las armas que le entregamos todos los chilenos, y eso les entrega una serie de limitaciones a la libertad de lo que pueden decir, evidentemente, mientras tienen ese monopolio. Pueden usar expresiones que son así de tremendas, porque nos retrotraen un tiempo en que tratar de antichileno a una persona significaba que esa persona podía morir, podía desaparecer. ¿Es correcto que las Fuerzas Armadas usen ese tipo de expresiones? Pero, Daniel, hoy día estamos en una democracia. Por eso, en una democracia las Fuerzas Armadas no deliberan. Claro, pero decir algo no es deliberar, porque tiene que ver con el accionar posterior. Y en eso no ocurre. Y entonces... Perdón, no entendí eso. No hay un accionar luego de haber dicho algo. O sea, las Fuerzas Armadas pueden hacer cualquier cosa siempre que no hagan algo No, después. yo no he dicho jamás eso, Daniel. Lo que Usted estoy dice que diciendo, deliberar tiene que ver con una acción posterior. Obvio, pues. Deliberar tiene que ver con que sigues una acción que no es la que la autoridad civil está mandando. En este caso eso no ha ocurrido, ni va a ocurrir. Pero pueden Entonces, opinar es muy distinto, o pueden decir cualquier cosa. no saques conclusiones de lo que yo no he dicho. Entonces, es muy distinto el que una persona diga que es una expresión que daña nuestro patrimonio, que daña nuestra identidad y por tanto que lo califican de esa manera, que yo no lo calificaría así, pero ellos pueden hacerlo y eso no significa que de ahí se siga otra cosa porque estamos en una democracia. Por tanto, estamos restringidos todos por ese Estado de Derecho. Pero en una democracia, solamente para arreglar el punto, las Fuerzas Armadas en una democracia no pueden decir cualquier cosa, no pueden expresar cualquier opinión, tienen limitaciones a su libertad de opinión, no pueden, precisamente por su rol. Decir cualquier cosa porque no pueden hacer cualquier cosa, sino que están limitados por lo que se le entrega el poder civil y en este caso evidentemente están bajo el mando del Ministro de Defensa.